Hola, en este video te explicaremos a grandes rasgos qué entendemos por crecimiento económico. Para entender este concepto, lo primero es observar los cambios que vemos en nuestro entorno. Por ejemplo, cambia la cantidad o el tipo de trabajos disponibles. El acceso a servicios públicos. Piensa en cuántos colegios o centros de salud se han inaugurado en tu ciudad en los últimos años. Fíjate cómo cambia la producción en tu país. ¿Producimos más cobre o celulosa que hace 30 años? Los economistas observan y miden este tipo de cambios para entender la evolución económica de un país o lo que llamaremos crecimiento. Pensemos en cómo ha cambiado Chile. ¿Qué ha ocurrido en nuestro país desde 1950? Según mediciones, si reajustáramos un sueldo promedio de hace 70 años, sería 5 veces menor a un sueldo promedio actual. También ha habido un aumento notorio en el acceso a la educación. De acuerdo al Banco Mundial, en 1960, Chile tenía matriculados en educación media a un 24% de los alumnos de la edad para estar en esos cursos. En 1975 era un 48%. Y en 2018, un 12% no termina estos estudios. Y si hablamos de acceso a vivienda, según cifras del Banco Central, un tercio de las familias chilenas vive actualmente de allegada o no cuenta con vivienda propia. Pero, ¿cuál es el objetivo del crecimiento? ¿Qué sentido tiene para las personas? En la economía clásica se entiende que, a mayores ingresos, mayor es la felicidad de las personas. Esta relación se puede graficar como vemos en esta imagen. Esta es una encuesta realizada a personas para saber cuán felices eran y sus respuestas se correlacionan con el nivel del desarrollo del país. El eje vertical muestra la felicidad, medida en una escala de 1 a 10, donde el 10 es más feliz y el eje horizontal muestra el ingreso promedio de los países en 2018. Una predicción de la economía clásica es que mayor riqueza implica mayor felicidad, y es justo lo que se observa al preguntarle a las personas. Países más ricos tienen en promedio mayor grado de felicidad, y también al interior de cada país las personas de mayores ingresos se sienten más felices. Es decir, el crecimiento mejora el bienestar de las personas. Pero estudiar el crecimiento, además de darnos respuestas, nos genera siempre nuevas preguntas como ¿por qué algunos países crecen más rápido que otros? El sociólogo Max Weber, por ejemplo, tenía la teoría de que los países protestantes eran más proclives al desarrollo capitalista que los países católicos. Si miramos este gráfico, podemos ver cómo los países protestantes se distancian de los católicos en ingreso per cápita en el siglo XIX. Pero estas conjeturas no siempre se pueden tomar como totalmente ciertas, y a veces hace falta mirar un panorama más amplio para entender si la explicación realmente satisface la realidad. En este caso, la hipótesis de Weber falla en el siglo XX, si vemos los avances de Italia y España en esta figura. Aquí podemos descartar lo señalado anteriormente, en base a los datos obtenidos durante el estudio total. Entonces, se hace necesario buscar otras respuestas. Al estudiar las curvas de crecimiento de distintos países, se pueden encontrar sucesos muy interesantes, donde la economía refleja situaciones ocurridas con registro histórico. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo es posible apreciar quiebres en las curvas, que corresponden a crisis ocurridas en un determinado país. Este es el caso de Alemania en 1945 o Chile en 1975 y 1982. En esta imagen también podemos observar situaciones particulares de cada país y crecimientos dispares. Si vemos a Alemania en 1880, en plena revolución industrial, era un país muy pobre. Incluso Argentina a menudo era más rica que Alemania y, sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania muestra un crecimiento sostenido, incluso si su tasa de crecimiento ha ido bajando con el tiempo. En el caso de Argentina, vemos que fue más rica que Chile, sobre todo en 1975. Sin embargo, desde la década de los 90 dejó de serlo. Lo que ocurre en Chile es que observamos un mayor crecimiento desde 1984 y hasta 2010. Luego continúa creciendo, pero a un ritmo más bajo. Y si miramos Corea del Sur, vemos que de entre estos países era el más pobre hasta la década del 60, momento en que empieza a crecer rápidamente. ¿Qué puede explicar estas diferencias en el crecimiento? Estas son interrogantes que disciplinas como la economía intentan explicarlos.